Buenas noches, mi nombre es Rafael Vargas y hoy les hablaré acerca de quiénes son los kurdos y cuál es el objetivo de su lucha en el Medio Oriente. Los kurdos es uno de los principales pueblos del Medio Oriente con una población actual de entre 25 a 35 millones de personas. Además, es el cuarto mayor grupo étnico del Medio Oriente y el pueblo sin estado más grande de todo el mundo. Además, profesan el Islam sunita y el objetivo de su lucha ha sido obtener un estado independiente en el Medio Oriente. Actualmente el estado kurdo está localizado en 5 países del Medio Oriente: Siria, Turquía, Irán, Irak y un cónclave en Armenia. Para entender un poco más acerca del tema, incursionaremos en el contexto histórico y nos lleva al final de la Primera Guerra Mundial, donde por medio del Tratado de Sèvres los países vencedores lo que hacen es obtener ciertos beneficios y este tratado de Sèvres lo que nos lleva es a reconocer el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades de los antiguos imperios y preveía la creación de un estado kurdo. Pero este tratado nunca entró en vigor, nunca fue ratificado y en 1925 hubo una revuelta kurda que fue derrotada por las tropas turcas y entró en vigor el Tratado de Lausana, que decía que delimitaba a los países como Turquía, Irán, Irak y Siria dentro del Medio Oriente, pero nunca fue reconocido un estado kurdo. A finales de los años 80, la tensión en el Kurdistán aumenta, registrándose una actividad armada por parte del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, comúnmente llamada PKK, y además aumenta una represión hacia el pueblo kurdo por parte de los gobiernos de Turquía e Irak principalmente. En 1984, el PKK desencadena una guerra abierta contra Turquía y 4 años más tarde, el gobierno de Irak, comandada por Saddam Hussein, ataca al pueblo kurdo por medio de armas químicas. En 1991, tras la Guerra del Golfo, varias facciones del pueblo kurdo se levantan contra el gobierno de Irak. Y en 1992 se produce en Turquía el Neurosangriento en el 21 de marzo de ese año, haciendo que el gobierno de Turquía asesine a 200 manifestantes. En 1999 es capturado en Kenia el líder kurdo Abdullah Öcalan y juzgado en Turquía por alta traición y asesinato. El inicio de la guerra de Irak en 2003 provoca que la mayoría de los grupos políticos kurdos apoyen a los Estados Unidos para conseguir una mayor autonomía tras el derrocamiento del poder de Saddam Hussein y posteriormente sea la creación de la entidad federal autónoma del Kurdistán iraquí. El 7 de abril de 2011, el presidente sirio Bashar al-Assad promulgó un decreto en el que le da la ciudadanía a la población kurda, de lo cual estaban siendo privados hace cerca de medio siglo en el norte del país. En 2014, la red terrorista llamada o comúnmente conocida como Estado Islámico se apodera de una porción de la Mesopotamia siro-iraquí y funda el autodenominado califato. Esto es una amenaza para el pueblo kurdo debido a las declaraciones que hacen los líderes del Estado Islámico. Por su parte, combatientes y civiles kurdos son arrestados y son secuestrados por el Estado Islámico, y esto genera que la población kurda eh, crea una fuerza autodefensa por parte del territorio. Y ya para finalizar, finalmente para poder derrotar al Estado Islámico, las fuerzas kurdas se encargan como de encabezar ese objetivo, que es poder derrotar a este grupo terrorista, pero además tiene aliados muy importantes del occidente como lo es Estados Unidos, y además se suman las fuerzas del país. Dado el contexto histórico, nos trasladamos hacia el contexto geográfico, donde el pueblo kurdo se encuentra localizado en Asia Occidental. Como lo dijimos inicialmente, está localizado en 5 países del Medio Oriente: Siria, Turquía, Irán, Irak y un cónclave en Armenia. Además,
En este territorio se encuentra la mayor reserva petrolífera de los países de Irán e Irak. Y además la totalidad de la reserva petrolera de Siria. Este pueblo kurdo está localizado en las montañas de Anatolia, lo cual genera que su clima sea típico de interior y montañoso, alternando temperaturas extremas. Y en su territorio nacen ríos como el Tigris y el Éufrates. Hablando del contexto religioso, la mayoría del pueblo kurdo es musulmán sunita. Sin embargo, hay minorías que profesan el yazidismo y el cristianismo. Hablando sobre el contexto económico, desde el apoyo que ha llegado a tener el pueblo kurdo por medio de la ayuda occidental de los Estados Unidos, se encuentra un apoyo económico. Este apoyo económico se genera a través de la alianza para combatir el Estado Islámico. Además, el aprovechamiento de actividades económicas por parte de la población kurda se encuentra el aprovechamiento de recursos hídricos por su cercanía a ríos como el Tigris y el Éufrates, que facilitará actividades como el riego, el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica y además control de inundaciones. Y otro factor económico que está implícito en todo este conflicto es el de la guerra, lo cual Estados Unidos le seguirá cediendo armas a este pueblo kurdo para mantener buenas relaciones. Para finalizar, haremos un análisis entre causas y consecuencias. Entre las causas que han generado esta guerra en contra del pueblo kurdo, tenemos principalmente tres. La primera es la población kurda, la necesidad que tiene este pueblo para poder obtener como su estado, ¿sí? Lo que tanto buscan, por lo que tanto luchan y poder así vivir tranquilamente. La segunda es la respuesta militar y armada, violenta, que han llegado a tener otros países en pro de defender sus territorios. Y la tercera es las diferencias religiosas y culturales. Digamos que en cuanto a religiosas, no tanto debido a que la mayoría de estos países profesan como el Islam, pero sí culturales y de idioma. Bueno, en cuanto a las consecuencias, esto que deja la guerra del pueblo kurdo, tenemos 6 principales consecuencias. La primera es los desplazamientos que tiene que hacer la población kurda, la gente que huye de la guerra. La segunda, los refugiados, no solamente del pueblo kurdo, se puede presentar de la gente, de los habitantes de Siria, habitantes de Turquía que huyen además de esta guerra para refugiarse en otro país y que otro país tiene que asumirlos y esto podría desestabilizar la economía. Otra de ellas puede ser la crisis económica, ya que estos países manejan precios de petróleo, entonces ellos pueden decidir sobre los precios de petróleo, producción. También tenemos una crisis humanitaria debido a que pues el gran número de muertos que deja esta guerra. Y tenemos también malas relaciones diplomáticas que pueden llegar a tener países debido a como los roces en guerra que tienen unos con otros. Para finalizar, concluimos que esta población kurda oscila entre 25 a 35 millones de personas en el Medio Oriente. Además, este pueblo kurdo, con su ejército, seguirán la lucha que llevan por más de 100 años y es poder garantizar un Estado independiente para todo su pueblo, denominado Kurdistán.